Bienvenidos una vez más a nuestra Escuela Catedralicia de Gracias. Los últimos datos que tenemos es que ha habido ya 841 descargas de algunos de estos vídeos que hemos ido grabando. Hay una cosa muy curiosa. El que ha tenido mayor acogida es el de Pecado Mortal, Pecado Venial, que ha durado 4 días y ha tenido 15 descargas. Los que menos acogida han tenido han sido el de la necesidad de la redención, que en 70 días ha tenido solamente 16 descargas, y el perdón de los pecados, que en 57 días ha tenido nada más que 13. Son temas que parece que no han importado tanto. Pero bueno, vamos a seguir adelante y a ver qué es lo que realmente motiva más el interés de ustedes y qué es lo que no tiene tanta importancia. Hemos estado celebrando en la liturgia de la Iglesia la presentación del Señor en el templo. Y es una cuestión muy curiosa el que, por el doble significado que tienen algunas palabras en la lengua original, pues entonces, por ese doble significado, se tiene una interpretación muy extraña, no de la presentación del Hijo, sino de la purificación de la Madre. Porque es verdad que en el Antiguo Testamento, en los libros de Moisés, en el Levítico, en el capítulo 12, se habla de lo que hay que hacer con el primer parto, no solamente de las mujeres, sino también de los animales. Y entonces, en el caso del primer parto de la mujer, utiliza el texto original en hebreo una expresión que nos puede parecer a nosotros en español muy dura, grosera, si acaso, porque, discúlpenme la grosería, pero es lo que dice literalmente en hebreo el libro del Levítico. El que abre la vulva, si es varón. Porque nosotros en español no nos atreveríamos a utilizar una frase así. Y por eso, en tantas y tantas de las traducciones al español de la Biblia, no se utiliza una expresión tan dura como la que tiene el original. Pero, como eso se aplica no solamente al parto humano, sino también al parto de los animales, dice a continuación que si es varón, entonces está consagrado al Señor. Si se trata de animales, el primero que nace, si es macho, entonces ese se sacrifica al Señor. Es algo sagrado. En el caso de que sea un asno, se puede redimir el asno sacrificando en su lugar un cordero. En los demás animales hay que sacrificar el animal. Pero si es un niño, si es un ser humano, el ser humano no se va a sacrificar en holocausto, pero queda consagrado al Señor. Es algo sagrado. Incluso el de los animales. Se considera que hasta el animal, si es así, si es el que inaugura a la madre como madre, abre
La expresión, pues sí, nos puede resultar muy dura y muy grosera, pero es la que encontramos en el libro del Levítico. El que inaugura a la madre como madre no es en la concepción del hijo, porque desde que el hijo es concebido hasta que nace, entonces es cuando la madre cumple en plenitud lo que significa ser madre. Y ser madre es una actividad sagrada. Y el comenzar esa actividad sagrada, pues entonces merece un tratamiento especial. El primer mandamiento de Dios, cuando estaban recién creados Adán y Eva, no es lo del árbol y el fruto y que comieran y que no comieran. No. Lo primero que dice es, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Y les dijo, crezcan y multiplíquense. El primer mandato de Dios es que crezcan y se multipliquen. Dios comparte con el ser humano lo que parece que es lo mismo que con los animales. A los animales también les dice que se reproduzcan, pero el animal se reproduce solamente por instinto. Y nosotros, los seres humanos, recibimos esa comunicación de Dios que quiere compartir con nosotros lo que es propio de Dios. Dios es el autor de la vida y Dios comparte su autoría de la vida humana por la conciencia que tenemos los seres humanos, que los demás animales no la tienen. Por eso tiene ese carácter sagrado. Y la inauguración de la madre como madre al tener el primer hijo, si es varón, como el hijo varón queda consagrado al Señor, es una acción que merece un respeto, que es intocable. Y ese intocable que se puede aplicar igual a que es una acción sagrada o a que es una acción pecaminosa, impura, ahí se puede interpretar tanto lo uno como lo otro. Ahora, en el caso de la Virgen María, ¿había algo que fuera impuro que hubiera que purificar? O por el contrario, en el caso de la Virgen María, y no solamente de la Virgen María, sino de todas las madres humanas, el tener un primogénito que sea varón es algo sagrado y que por eso tiene que quedar la madre como intangible durante esos 40 días y al cabo de los 40 días tiene que presentar al hijo varón en el templo, como reconociendo que una vez que el niño ya ha nacido y ya vive y se va desarrollando, no es en el momento inmediatamente posterior al parto tener que ir corriendo al templo. Hay 40 días para hacerlo. Y entonces, no se trata de purificar algo que sea impuro, sino es todo lo contrario. Es de reconocer en alabanza de Dios y en sacrificio a Dios algo que es sagrado. Por el valor que tiene en todo el Antiguo Testamento, y de ahí pasa al Nuevo, y de ahí debería pasar a nuestra conciencia de cristianos en el sacramento del matrimonio, del carácter sagrado que tiene el nacimiento del primer varón. Y por eso es por lo que la ley de Moisés, en el libro del Levítico, en el capítulo 12, establece lo que hay que hacer y cuántos días tienen que pasar y que si hay que llevar un animal, ¿no?, un par de tórtolas o 2 pichones para el sacrificio, pero no el sacrificio como de reparar un acto vergonzoso o impuro o algo malo que se ha hecho. Y claro, como hay
mucho maniqueísmo desde antes del cristianismo siquiera, y siempre se sigue pensando que todo lo que está relacionado con la sexualidad pues es pecaminoso. Pues sin embargo no, es la imagen y semejanza de Dios. Si Dios le da a Adán y Eva el encargo de que crezcan y se multipliquen, precisamente podemos decir que para dar facilidades, cuando antes del pecado estaban desnudos. Después del pecado, ya cuando empiezan a tener vergüenza, es cuando se hacen ceñidor con hojas de higuera y Dios pues les hace unas túnicas de pieles así para cubrirlos bien y mejor y del todo, para cubrir la desnudez. Cuando la desnudez por el pecado se convierte en motivo de vergüenza, mientras que sin pecado nos dice el libro del Génesis que estaban desnudos y no sentían pudor. Y les dice Dios que crezcan y que se multipliquen. Y entonces nosotros, ante el episodio del Evangelio de que la Santísima Virgen con el niño va al templo y lleva para el sacrificio 2 tórtolas o 2 pichones, entonces, ¿por qué le llamamos la purificación? Lo estamos interpretando desde el lado pesimista. Originariamente, tanto se puede interpretar lo uno como lo otro, pero sin embargo, la costumbre ha sido interpretarlo por el lado malo. ¿Por qué no lo interpretamos por el lado bueno? Como toda transmisión de la vida. Se habla mucho de los pecados de la sexualidad y claro, el pecado de la sexualidad es cuando se trata de un acto directa y positivamente estéril. Cuando estamos intentando encontrar una satisfacción erótica, pero cerrada al mandamiento de Dios en la creación. No se crece, no se multiplica, queda en el egoísmo de una satisfacción, pero que no implica la posibilidad de una transmisión de vida. Fíjense que Jesucristo deja establecidos 2 sacramentos para la transmisión de la vida. Para la transmisión de la vida fisiológica, el sacramento del matrimonio. Para la transmisión como vida propia, la vida de la gracia, el sacramento del orden sacerdotal. Y entonces tendríamos que recuperar la conciencia del carácter sagrado que tiene toda transmisión de vida, tanto la transmisión de la vida fisiológica como la transmisión de la vida espiritual. Pero tenemos que profundizar mucho en los fundamentos teologales de la catequesis para que cuando se nos presenta en la oficina parroquial una pareja que dicen que quieren casarse, que no nos conformemos con darles un formulario con unas casillas muy pequeñitas que no pueden contestar nada más que sí o no, y claro, tienen que contestar que sí. ¿Acepta usted la doctrina de la Iglesia, la doctrina sobre el matrimonio tal como la entiende la Iglesia? ¿Quién va a decir que no? Ponen que sí. Habría que poner una casilla más amplia debajo en el impreso. ¿Y qué sabe usted de lo que es la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio? ¿Cuántos hay que vienen a decir que se quieren casar para que la fornicación no sea pecado? Si es solamente eso. Si nos vamos a quedar en ese nivel nada más. Si luego resulta que hay formas distintas de encontrar una satisfacción, ahora que se está poniendo tan ardiente la cuestión de si las relaciones entre personas del mismo sexo más estéril que una relación entre 2 personas del mismo sexo, es imposible.
Pero ahí no hay un intento de seguir el mandamiento del Señor desde la creación. Ahí hay simplemente una satisfacción compartida, pero estéril. Y entonces tenemos que ver si realmente la presentación del Hijo de Dios en el templo como cualquiera de los niños primogénitos hebreos varones, que todos tenían que pasar por el mismo rito, ¿es algo para purificar algo impuro o es para reconocer la santidad de algo santo? Tendríamos que recuperar así un poco la conciencia sobre lo que son nuestros matrimonios. Tendríamos que darnos cuenta de si realmente nos sentimos imagen y semejanza de Dios al transmitir algo de lo nuestro que se convierte en vida de otro. ¿Cuántas veces se puede pensar de los sacerdotes que en el ejercicio del ministerio están o estamos siendo como los farmacéuticos, que tenemos unos estantes llenos de remedios para unas enfermedades y para otras, y que se lo damos al que viene, al cliente o al feligrés? Pero es lo mismo. Lo damos, pero lo damos como algo que lo entregamos. Ahí tiene usted. ¿Vivimos realmente nosotros el sacerdocio como dando lo que es nuestra propia vida que la hemos recibido de Dios? Nos damos cuenta de lo que significa el yo, del yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o del yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Será, por supuesto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero soy yo. Y eso que verdaderamente es impresionante cuando cada vez se hace y se dice. Hay tantas veces que parece que lo hacemos como una rutina más. En la celebración de la Eucaristía no decimos que Jesús dijo, tomen y coman porque esto es el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo. No, no. Dijo, esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. En la sangre se representa la vida. Realmente nos damos cuenta cada vez que consagramos la Eucaristía de que estamos entregando nuestra propia vida. O estamos esperando a que termine la ceremonia, nos quitamos el cuello, hasta mañana. Pero tenemos que recuperar este carácter sagrado que tiene la transmisión de la vida humana, tanto de la vida fisiológica como de la vida espiritual. Por eso tiene todo su sentido el que la Santísima Virgen fuera llevando al niño, que acababa de tenerlo 40 días antes, como establecía la ley de Moisés, llevando al niño al templo. No va a purificarse de algo malo que necesitara, pues eso, una purificación, sino que va a darle gracias a Dios, porque se ha sentido plenamente madre al dar la luz al mundo, al hijo de sus entrañas. Es el hijo de Dios, pero es el hijo de ella. Y entonces ese es el sentido que tiene la fiesta que estamos celebrando. Nos quedamos muchas veces nada más que con la candela. Y lo de la candela, sí, pues es porque aquel anciano que estaba ahí en el templo dijo que este niño es luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Y por lo de la luz de las naciones, pues si se celebra la bendición de las candelas al comienzo de la celebración de la Eucaristía en la madrugada, pues entonces sí, las candelas alumbran algo. Luz para alumbrar a las naciones.
si estamos celebrando durante la mañana o a mediodía o por la tarde incluso, y vamos con la candela, pues sí, vamos con la candela, pero no tiene ese sentido como cuando se celebra de madrugada. Nos entra por los ojos la luz y por eso podemos invocar a Cristo como luz del mundo en la liturgia de este día. De lo contrario, se nos queda en una ceremonia pues muy pintoresca, el Día de las Candelas, la Virgen de la Candelaria, y la Virgen fue al templo, pero llevando al niño, no llevando una candela. Y sin embargo, el sentido popular, con tanto de maniqueísmo que hay, de lo malo que es todo lo que tiene que ver con esas cosas, pues entonces, claro, hay que purificarse. Y no nos damos cuenta del doble sentido que tiene la palabra en su origen. Y lo agarramos por el lado malo y no por el lado bueno. Y podríamos revivir en todas nuestras madres, en todas las que asisten a la liturgia en este día de la Virgen de la Candelaria, realmente de las madres cristianas, ¿cuántas están viviendo ese misterio de lo sagrado que es el tener un hijo y sacar materialmente el hijo al mundo? Que nosotros en nuestra cultura ya hablamos de la maternidad desde el momento de la concepción del hijo. Y el hijo se va formando, pero no es plenamente madre, la madre del hijo, hasta que el hijo no nace. Está en proceso, está realizando su maternidad hasta que la cumple. Y la cumple, si es la primera vez, pues con esa frase tan dura y tan grosera que utiliza, sin embargo, la palabra de Dios cuando dice que es un varón que abre la vulva de la madre. Luego ya, una vez que ha nacido el primero, ya la vulva está abierta. Y entonces los otros, si hay más, vienen después. Pero el primogénito varón queda destacado de una manera especial en la palabra de Dios. En el Levítico, de los demás hijos, ni varones ni hijas, no se dice nada más de esto. Eso es con el primero. ¿Y por qué el primero? Pues porque es la inauguración como madre de la madre. Que también que desde el momento de la concepción del hijo, sí, también. Pero eso vaya a explicárselo usted a los israelitas del desierto cuando Moisés promulgó aquello, cuando se puso por escrito el libro del Levítico. Nosotros ahora pensamos de otra manera distinta. Pero, sin embargo, lo que nos dice la palabra de Dios es eso precisamente. Pues vamos a ver si la celebración en todo su sentido de lo que es la presentación del Hijo de Dios en el templo, la fiesta litúrgica que se celebra a los 40 días del día de la Navidad, a ver si esto nos ayuda a entender un poco mejor lo que es realmente el que Dios haya querido compartir con nosotros, los seres humanos, lo que en principio es propio y es privativo de Dios. Él es el autor de la vida. Nosotros somos los cooperadores en la transmisión de la vida, tanto de la vida fisiológica como de la vida espiritual. Cada uno en lo suyo, pero unos y otros con un sacramento de Jesucristo. En el episodio de la presentación en el templo hay un estudio impresionante
hecho por uno que fue compañero mío en el seminario de Madrid, allá en los años 60 del siglo pasado. Tuvimos el mismo profesor de hebreo, el sacerdote, el padre Mariano Arranz. Y este compañero mío, Alfonso Simón Muñoz, se han dedicado al estudio del siríaco, que es una lengua semítica, pariente del hebreo y del arameo, y entonces ha conseguido estudiar unos textos y ha publicado un libro en la Biblioteca de Autores Cristianos. Yo conseguí el libro, pero no acabé de leerlo cuando lo tenía en mi oficina, en la Curia de Gracias, el día del incendio, la noche del incendio, y ardió el libro sin que yo acabara de leerlo. Tengo que conseguir otro ejemplar. Tenemos que tener cuidado con lo que digo, porque ya me he enterado de que hay 11, me parece que son, que siguen alguna de estas transmisiones de videoconferencia. Hay algunos que lo siguen desde España. Creo que son 11. Voy a conseguir el libro, pero que no se les ocurra a todos o a varios de los 11 mandármelo, no vaya a tener repuesto para más incendios, para otros 10. Se lo agradezco la buena intención si la tienen, pero ya intentaré conseguir el libro, porque hace un estudio muy interesante, lo vi un poco por encima nada más, y por eso ya cuando reciba el libro y no se me queme, entonces le dedicaremos otra sesión a la espada que atraviesa el corazón. Con el sentido cruel que tenemos, en vez de una sola espada, la Virgen de los Dolores la interpretamos con 7 espadas a la vez. Y sin embargo, lo que ha estudiado con motivo de los textos siriacos más inmediatos al Evangelio, pues entonces lo que ha estudiado es que la Iglesia siríaca entendía que la espada descenderá de tu corazón. Por el amor de Madre de María se puede interpretar que se baja la espada del ángel que cerraba el paso del paraíso. Y por eso es el paraíso vuelto a abrir, lo que se puede encontrar en este texto del Evangelio. San Lucas dice que había empleado otros escritos para componer su Evangelio y no podemos asegurar cuál es el texto siríaco por el que San Lucas pudo traducir al griego el episodio del templo, de la presentación del niño en el templo, pero claro, eso solamente lo podía haber manifestado la Santísima Virgen o San José, que no hablaban griego ninguno de los dos. Ahí debió haber un texto intermedio, si no en arameo, probablemente en siríaco, que de ese texto siríaco se siguió escribiendo en siríaco, y es lo que ha encontrado mi compañero Alfonso Simón. Y esto, pero tengo que leer el libro entero, me lo tengo que estudiar si no hay otro incendio. Y entonces, de esto podremos hablar otro día. Antes de que lleguemos al minuto 30, agradecerles su atención y que el Señor les bendiga. Muchas gracias.